19 de marzo 2026, México y Estados Unidos inician conversaciones previas a la revisión del TEMEC. Examinarán opciones específicas para incrementar la producción y el empleo manufacturero en ambos países. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostiene un encuentro estratégico con Kesh Patel, director del FBI, donde acuerdan intensificar la coordinación para ir tras los objetivos prioritarios que amenazan la paz en ambos países. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, inicia un paro nacional de 72 horas y diversas marchas para exigir un aumento salarial y mejoras laborales. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a que las protestas sean de manera pacífica. Un juez federal otorga suspensión al exalcalde de Tequila, Jalisco, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Va a seguir detenido, pero se frena por el momento el juicio en su contra por el delito de delincuencia organizada. La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador continúa. Y es que Ecuador reconoce que ha ejecutado diversos ataques contra grupos armados colombianos que han ingresado a su territorio, pero rechaza haber realizado operaciones dentro de Colombia. Ya son 900. Tras más de 20 años de carrera, Lionel Messi llega a 900 goles. Así se convierte en el segundo jugador en alcanzar este logro. Muy buenos días, así les damos la bienvenida en este jueves 19 de marzo en 11 Noticias a las 6. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por acompañarnos con lo más relevante aquí en nuestra pantalla de 11 Noticias, 95.7. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. Es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, donde las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en todas las redes sociales, ahí les puede ver usted en la pantalla, pero siga nuestra transmisión en Facebook y en YouTube. Bueno, iniciamos con que iniciaron ya formalmente las conversaciones técnicas entre México y Estados Unidos previo a la revisión conjunta del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se va a realizar el 1 de julio. En Washington, D.C., el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos informaron que los equipos de ambos países van a analizar brechas en las cadenas de suministro, clave para América del Norte, pero también opciones de política pública para atender cualquier diferencia. En comunicado conjunto, la Secretaría de Economía y también la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señalaron que también se incluyó tener una mayor cooperación en materia de seguridad económica, reglas de origen y acciones comerciales complementarias. Y además se comprometieron a examinar opciones específicas para incrementar la producción y también el empleo manufacturero, además de establecer una secuencia regular de reuniones para avanzar estas discusiones al mismo tiempo que pueden identificar resultados antes de lo que sería una revisión conjunta. Y mire, también hubo otra reunión allá en Estados Unidos, pero esta en materia de seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo un encuentro con el director del FBI, Kesh Patel. Ahí, García Harfuch informó que se reafirmó la cooperación bilateral basada en la responsabilidad compartida y en el respeto a nuestra soberanía. Esto, refirió, permite avanzar con resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y agregó que derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en México a varios objetivos prioritarios generadores de violencia, incluidos algunos de la lista de los más buscados por el FBI. Bueno, vámonos con temas que tienen que ver con la Fiscalía General de la República. Está coordinándose con fuerzas federales y así logran detener con fines de extradición a 7 personas que son reclamadas por la justicia en Estados Unidos. Los delitos: narcotráfico, homicidio y abuso sexual. La Fiscalía ha precisado que la ubicación y detención de estas 7 personas fue gracias al trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad Federal y el intercambio de información con agencias internacionales. En los 7 casos, el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Agencia de Investigación Criminal AIC de esta Fiscalía General
fue fundamental para que se cumplimentaran las órdenes de detención formal con fines de extradición. Entre las personas extraditables destaca Genaro L., detenido en Baja California e identificado como líder de una organización criminal dedicada a la distribución y venta de grandes cantidades de droga a través de túneles entre las fronteras de México y Estados Unidos. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales capturaron a Rafael R., probable integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta persona está vinculada al tráfico de drogas y robo de hidrocarburos en esa entidad. De acuerdo con las autoridades, Rafael R. era considerado uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y también está acusado por privación ilegal de la libertad. Un juez federal otorgó una suspensión al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego R., con la que se frena de momento el juicio en su contra por el delito de delincuencia organizada, pero también ahí está el tema del secuestro. Y esto es solo mientras se resuelve de fondo un amparo que interpuso contra la acción de la justicia. Sin embargo, esto no significa que vaya a ser liberado, solo se aplaza el inicio de su juicio. El exalcalde morenista de Tequila, Jalisco, fue detenido en febrero, trasladado entonces al penal federal del Altiplano. Es parte del operativo Enjambre, que ya tenía meses de ponerse en marcha, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los delitos que persigue son extorsión y corrupción. Y mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del empresario Edgar Marín Mesa, que es señalado por el delito de contrabando de combustible. Específicamente, se le acusa de la venta ilegal de 21.5 millones de litros de diésel. De acuerdo con la denuncia, Edgar Marín Mesa, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, solo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el buque Atlántico Bay en 2019, lo que habría causado daños al fisco por 173 millones de pesos. Y desde Pánuco, Veracruz, se lo informamos oportunamente, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración por el 88 aniversario de la expropiación petrolera. Ahí también estuvo el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y el anuncio fue la creación de una comisión consultiva del petróleo que tiene la función de analizar tendencias, condiciones y sobre todo perspectivas nacionales, pero también internacionales, de esta industria, la industria de los hidrocarburos. ¿Quién la preside? Ahí estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex. Dicha comisión será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo. Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el legado del ingeniero Cárdenas y destacó su incorporación a esta comisión consultiva del petróleo. Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y petróleos mexicanos. También destacó los avances para garantizar la soberanía energética y al mismo tiempo hizo un reconocimiento a las más de 130,000 trabajadoras y trabajadores de petróleos mexicanos en todo el país. La secretaria de Energía, Luz Helena González, resaltó las aportaciones del sector privado en la industria energética de México y refrendó también la rectoría del Estado en esta área, que mantiene, por supuesto, las finanzas públicas. En este proyecto, la participación privada tiene su lugar. La actividad petrolera y energética nos necesita a todos en un marco de cooperación y puede ser y será aliada del gobierno, pero con la firme rectoría del Estado. Precisamente a 88 años de la expropiación petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un previo corte de caja del crecimiento energético en los últimos años en nuestro país. Mi compañero Armando Gama nos informa.
Petróleos Mexicanos procesa en la actualidad 3 veces más energéticos que en 2018, último año del sexenio de Peña Nieto. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del aniversario 88 de la expropiación petrolera. Y hoy, fíjense, procesamos casi 1.3 millones de barriles de petróleo en nuestras refinerías. En total, nuestro país cuenta con 8 refinerías que transforman petróleo en gasolinas, diésel y turbocina. Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la refinación en México se desplomó al procesar 368,000 barriles de petróleo al día. Fueron las consecuencias de la reforma energética peñista, aprobada en 2013. En el último año del gobierno de Calderón, la refinación era de 779,000 barriles de petróleo diarios. No aumentó la producción a pesar de proyectar la refinería de Tula, que nunca se construyó. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en los sexenios del PRI y del PAN quisieron desmantelar Petróleos Mexicanos. Durante ese periodo, endeudan a Pemex con 100,000 millones de dólares. La famosa deuda maldita que dije, de Calderón y Peña. Al mismo tiempo que endeudaron a Pemex, bajó la producción de petróleo y abandonaron las refinerías y aparte vendieron la petroquímica. Recordó que en el sexenio del expresidente López Obrador se rescató a Pemex y la soberanía energética con la modernización de las refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz y la construcción de Dos Bocas en Tabasco, además de la compra de Deer Park en Texas. La mandataria resaltó la producción de 1.8 millones de petróleo crudo y la reducción de la deuda de la empresa en 20%. Necesitamos seguir fortaleciendo la soberanía energética. ¿En qué? En gas y las fuentes renovables. Porque hoy importamos 75% del gas natural que consumimos. La presidenta compartió anécdotas de su padre, quien, como miles de mexicanos, aportaron parte de sus bienes para consumar la expropiación petrolera. Ahí me lo contaba mi papá. Mi papá nació en el 33, ya falleció. Y recordaba cuando con su familia fueron a dejar sus pertenencias, que no eran muchas. Mi papá nació en un cuarto de azotea aquí en la Merced. En la antigua Merced, fueron a entregar sus pertenencias para apoyar la expropiación petrolera. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Armando Gama. Vamos con otros asuntos. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta de reforma constitucional para realizar la consulta de revocación de mandato tiene 2 objetivos. Uno de ellos, que el pueblo decida, porque en junio de 2027 o 2028, se está todavía por definirse, vamos a saber si se quiere elegir la opción de que la mandataria continúe en el cargo sobre la revocación de mandato. El segundo aspecto, evitar, dice, que el Instituto Nacional Electoral le prohíba emitir expresiones también sobre esa consulta de revocación y que no se penalice como promoción partidista o de campaña. Lo único que se propone es que si va a haber revocación de mandato, pues pueda hablar la titular del Ejecutivo sobre la revocación, de por qué se hace la revocación. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a las y los diputados a elegir también a los mejores perfiles como nuevos consejeros electorales del INE. Ya le informamos que el próximo 4 de abril concluye este periodo de las consejeras electorales Dania Rabel, Claudia Zavala y también del consejero Jaime Rivera. Habrá 3 vacantes y también habrá que sustituirlos. Pues esencialmente es gente que conozca de la materia electoral, gente honesta, en efecto, que no busque llegar ahí para una promoción personal, sino para promover la democracia y elecciones limpias. Bueno, y retomando este llamado Plan B de la reforma electoral, que como sabemos ya se encuentra en el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, informó que se harán algunas modificaciones a la propuesta original de la presidenta, entre ellas quitar un número mínimo de regidurías, aclarar que desde el Ejecutivo Federal no se promueva el voto y garantizar también el principio de paridad de género.
ahora hay muchos ayuntamientos que no llegan a 7 regidores. Entonces les obligaríamos a que en vez de disminuir, aumentara. Es poner un alto al exceso de regidores. Y el exceso, sí lo calificamos, que debe ser máximo 15. Eso sí se va a mantener. ¿Cuántas iniciativas hemos procesado para fortalecer la presencia de las mujeres y los derechos de las mujeres? Ahí está la paridad, pero sobre todo la parte sustantiva. Así que no, ese es un error que va a corregirse en comisiones, por supuesto. En tanto, senadoras y senadores de Morena destacaron la importancia de que la revocación de mandato puede realizarse cuando lo pida la ciudadanía. La presidenta está haciendo buen trabajo, pero cuando se hace un mal trabajo, imagínate esperar 6 años de mal gobierno, no tienes por qué. O sea, cuando es un reconocimiento, una evaluación de la ciudadanía. Es una regla democrática, ¿no? Si va a haber un procedimiento de revocación o no de su mandato, o sea, es el mandato de ella. Entonces, ella tiene el derecho de defender su mandato. La postura de la oposición, el Partido Acción Nacional adelantó que va a votar en contra porque aseguran se busca promover la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena en las elecciones de 2027. Ahora Morena y este gobierno lo entiende como su máxima figura de autopromoción. Eso es lo que están haciendo con esta iniciativa. Usar como pretexto una revocación de mandato para que una persona en particular con todo el aparato del poder pueda hacer campaña, aunque no busque ningún cargo popular. La bancada del Partido Verde reafirmó que la mayoría de sus senadores y senadoras votarán a favor de la propuesta. Coincidimos en los principales puntos que tiene esta iniciativa, que son los ahorros que van a poder tener los ayuntamientos y que ese recurso se quede para las presidencias municipales. También los ahorros que van a poder tener los congresos locales y que se queden los estados para que puedan también invertirlo en obra pública. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, condenó la agresión contra 3 trabajadores de la empresa hulera Tornel, quienes fueron heridos por un grupo de hombres. Realizaban la guardia nocturna y durante la huelga. Esto ocurrió en la planta de Tultitlán, Estado de México. Afirmó que nada justifica la violencia, dijo el secretario del Trabajo, contra quienes ejercen sus derechos laborales. Ya en su cuenta de X escribió lo siguiente: nuestra solidaridad con las y los trabajadores lesionados y sus familias. La Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral también condenaron otras agresiones que hubo y confiaron en las autoridades para que se investigue lo que ocurrió y se sancione a los probables responsables. Reiteraron al mismo tiempo su compromiso con el respeto a la libertad sindical, el derecho a la huelga y la solución institucional de los conflictos en esta materia. Vamos a cambiar de tema. Mire, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues fortalecer el programa de autonomía de las mujeres a través de cursos de capacitación y emprendimiento. En este sentido, la secretaria de las Mujeres, Dafne Cuevas, destacó que las autonomías son un marco ideal para resaltar los derechos de las mujeres y remarcó la importancia también de estas 3 autonomías: la física, una de ellas, la toma de decisiones y la económica. En tanto, María Elena Esparza, coordinadora del programa, destacó que se busca lograr que las mujeres no solo sean independientes económicamente, sino que a través de eso descubran la posibilidad de ser autónomas. Momento de revisar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. A un día de que comience formalmente el equinoccio de primavera, las temperaturas en el país comienzan a ganar grados. Y si bien se esperan lluvias en algunas entidades del centro y sur del país, al norte comenzará una onda de calor. ¿Qué se espera? Debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, comenzará un periodo de altas temperaturas en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Nayarit.
Habrá calor intenso de hasta 45 grados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ante las altas temperaturas, se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de colores claros y no exponerse mucho bajo el sol. En contraste, como resultado de la interacción de canales de baja presión, ingresará humedad por ambos océanos y se esperan lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas. Asimismo, se pronostican chubascos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. 11 Noticias. Prevenga su salida, si aún no lo hace, de casa. Mire, hay un accidente vial sobre Anillo Periférico, esto a la altura de Forestal, en dirección al viaducto Tlalpan. Obras están provocando reducción de carriles sobre la avenida División del Norte, pasando Mártires Irlandeses en dirección a Circuito Interior. Ahí puede evitar la zona por Calzada de Tlalpan. ¿Cómo anda el metro esta mañana de jueves aquí en la Ciudad de México? Se agiliza la circulación y salida desde las terminales de la línea 12, y esto luego de que algunos usuarios reportaran desde muy temprano un lento desplazamiento. En la autopista México-Puebla hay reducción de carriles por un accidente vial a la altura del kilómetro 50 con dirección a la Ciudad de México. Les invitamos a que conduzcan con cuidado si tiene que transitar por la zona. Bueno, y les recordamos que San Antonio Abad está cerrado hasta nuevo aviso. Las obras que se están realizando en la zona impiden que se pare el metro en esa estación. Lo demás sigue funcionando de manera normal. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Hubo una movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, les contamos al volver. Seguimos con la información en 11 Noticias a las 6:30 en la hora del centro para hablar de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, iniciaron un paro de 72 horas. Entre otras cosas, exigen un aumento salarial del 100%, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y también de la reforma educativa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sus demandas van a ser escuchadas, pero pidió que las movilizaciones sean de manera pacífica. Sin embargo, este miércoles hubo momentos de tensión con la fuerza pública. Axel Meneses nos tiene la crónica. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, iniciaron un plantón y paro de labores de 72 horas en el Zócalo de la Ciudad de México y en al menos 20 estados del país. La mañana de este miércoles iniciaron una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución, donde permanecerán hasta el viernes. ¿Cuáles son sus demandas? Abrogación de la ley del ISSSTE 2007. 2. Abrogación de la reforma educativa laboral Peña AMLO. 3. Incremento salarial. 4. Justicia social y reparación del daño. Tenemos la fe y la esperanza, que nos abran puertas, que le den mesa a la CENUM. Tenemos fe y esperanza que nos den solución, porque nosotros no pedimos otra cosa, no pedimos vacaciones, no pedimos lujo, solamente estamos exigiendo que se nos cumpla como maestros, que se nos respeten nuestros derechos. Y si no hay solución, no rodará el balón para el mes de junio. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que las protestas sean de manera pacífica y recordó que se mantiene el diálogo abierto y reuniones con la Secretaría de Educación Pública y de Gobernación para atender las demandas de los docentes. Entonces se atienden las demandas factibles de atender, ¿verdad? Que si se van a manifestar, pues que sea pacífico, siempre. Sin embargo, hubo momentos de tensión. Maestros tuvieron un enfrentamiento verbal con elementos de la policía capitalina que bloquearon la entrada vehicular e impidieron el paso de una camioneta con equipo de sonido de la CENTE. Minutos después, el acceso fue liberado y los integrantes de la CENTE ingresaron hasta el Zócalo, donde instalaron sus casas de campaña. En
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca principalmente, los maestros de la coordinadora también se movilizaron por las principales calles, bloquearon carreteras, casetas, edificios de gobierno y centros comerciales. Con imágenes de Yujin Pasol y Ángel González, 11 Noticias, Axel Meneses. Y miren, tanto el Partido Revolucionario Institucional dio el banderazo de salida a la campaña electoral de 2027. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, presentó a las y los defensores de México, quienes a partir de este miércoles se encargan de ir a territorio a convencer a la población de que tienen la experiencia para gobernar. Asimismo, informó que el PRI se abre a la ciudadanía para que ocupen las candidaturas, por lo que publicaron ya la convocatoria a la población en general, sin importar si son o no militantes. Hemos emitido una convocatoria en el primer minuto del día de hoy, una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, respetando la norma electoral, las leyes, pero sobre todo nuestros estatutos y el mandato de la ciudadanía, de abrir el partido de par en par. Aquel que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priista. Los llamados defensores y defensoras de México operarán en los 17 estados donde habrá elecciones para gobernador o gobernadora. Entre ellos están los senadores Manuel Añorbe en Guerrero, Meli Romero Celis en Colima, el dirigente estatal Guillermo Valencia en Michoacán y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, en Nuevo León. Miren, una de las propuestas incluidas en el llamado Plan B que la presidenta Sheinbaum envió al Senado es que haya un tope en las remuneraciones de los dirigentes de los partidos políticos, así como la obligación de transparentar sus ingresos. Hubo una pregunta expresa del Canal 11 sobre los ingresos mensuales del dirigente nacional del PRI, también senador Alejandro Moreno. Miren su respuesta un tanto evasiva. Yo no tengo sueldo en el PRI, porque los que somos legisladores no cobramos en el PRI porque tenemos la dieta en el Senado de la República, las contribuciones que están en la ley y que han sido aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación, y pues mi patrimonio, todas mis declaraciones patrimoniales son públicas. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, habló sobre el tema luego de ser cuestionado por las inconsistencias en el Portal Nacional de Transparencia. Es poco menos de 120,000 pesos. Lo digo así tal cual. Es mi único ingreso y bueno, estoy tratando de desquitarlo todos los días aquí. ¿Qué opinas de que justo se ponga este tope de que nadie más pueda ganar más que la presidenta? Muy bien, muy bueno. También es algo que ya existe en la ley y estamos a favor. A ver, con políticas distintas de austeridad real que combatan privilegios, siempre Acción Nacional va a estar a favor. La respuesta es muy categórica, se plantea como se plantea la pregunta, siempre Acción Nacional va a estar a favor de cancelar privilegios y a favor de la transparencia. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sanción contra una ciudadana que criticó a una diputada. Rubén Feital nos cuenta de qué se trata. En un caso que provocó controversia en redes sociales, luego de que la Sala Regional de Guadalajara ordenó al Tribunal Electoral de Sinaloa sancionar a una ciudadana por violencia política en razón de género, basado en pruebas obtenidas a través de conversaciones privadas en WhatsApp, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la sentencia. Las conversaciones a través de un chat gozan de la protección constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas y no se acreditó que hayan sido obtenidas conforme a las exigencias constitucionales y legales. El caso involucraba a la diputada local de Sinaloa por Morena, Almendra Negrete, quien presentó la denuncia contra Emma Cermeño, funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de la misma entidad. ¿Podemos criticar a alguien o a algo en el ámbito de lo privado y ser objeto de censura por esa crítica? Este es el punto hoy que se dilucida con este asunto. Desde mi perspectiva jurídica, la violencia política tiene un límite. El límite es lo privado. La libertad de opinión y el espacio privado tiene también una salvaguarda de magnitud relevante y de preponderancia.
Las pruebas que presentó fueron capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp entre Emma Cermeño y un amigo en común, en las que supuestamente la denunciada cuestionó la capacidad de la legisladora, así como sus preferencias sexuales. Nadie puede ni debe ser censurado por expresarse en el sentido que desee en este espacio privado. Nadie debe ser imputado por considerar que una persona le merece los peores calificativos, si su sentir, su pensar y su opinión se queda en el espacio personal o privado. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Betty, bienvenida. Betty Pereira, la información deportiva. Buenos días. Hola, ¿cómo están, Lupita, Angie? Muy buenos días para todas y todos en casa. La Bella Airosa se pinta de mundial. Pachuca ya se prepara para formar parte de la Copa del Mundo 2026 al recibir un invitado muy especial, la selección de Sudáfrica, el primer rival de la selección mexicana. El conjunto africano eligió esta ciudad de los vientos como su cuartel general por una razón estratégica: la altura. Los detalles los tiene Vianey Zárate. La ciudad de Pachuca ya se alista para vivir la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, porque no solo las sedes oficiales tendrán actividad, también habrá sedes de concentración, y la Bella Airosa será protagonista al recibir a la selección de Sudáfrica, el primer rival de México en el torneo. Se estima que el conjunto africano utilice estas instalaciones del 31 de mayo hasta el 27 de junio. Los Bafana eligieron a Pachuca como su lugar de concentración porque la altura fue un factor clave. Después del sorteo tenían un workshop, esperamos un día más y nos trajimos al representante de Sudáfrica para Pachuca, para que lo conociera, y nosotros sabíamos que la altura iba a ser clave e iba a ser importantísima. El técnico ya nos lo había dicho, que altura era lo que ellos estaban buscando. El campamento estará ubicado en la Universidad del Fútbol, donde se acondiciona una cancha con especificaciones de FIFA, medidas oficiales, pasto profesional y condiciones similares a la de un estadio de primer nivel. Hay un arreglo, por supuesto, con FIFA para este tipo de detalles, y ahorita se está remodelando la cancha número 7 para que sea lo mismo, las mismas condiciones que Sudáfrica tenga de entrenamiento, las tenga para el partido contra México. Sudáfrica tiene los vestidores y todo el edificio de pabellón para su uso exclusivo, tiene la cancha número 7 como cancha principal, también va a tener la cancha número 6, vamos a cubrir también el tema de las canchas con algunas lonas. También se analiza la posibilidad de que el Estadio Hidalgo forme parte de las actividades con un entrenamiento abierto al público para acercar el Mundial y a Sudáfrica a la población hidalguense. Así, con organización, infraestructura y compromiso, Pachuca se declara lista para asumir este reto mundialista. Con imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro, 11 Noticias, Vianey Zárate. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sancionó con casi 352,000 pesos al director técnico de los Pumas, Efraín Juárez, quien después de que terminó el partido donde los Pumas remontaron para empatar a 2 goles con el Cruz Azul, se acercó a un sector de la tribuna del Estadio Olímpico Universitario y realizó señas obscenas, seguido de ofensas a los aficionados. La comisión disciplinaria fue tajante. La conducta de Efraín Juárez atentó directamente contra el juego limpio, insultó a los aficionados y realizó un gesto ofensivo, un acto que la federación calificó como inadmisible. Denuncian que 2 jugadores del equipo Héroes de SASI de la Liga Premier, es decir, de la segunda división, fueron levantados y golpeados porque se negaron a amañar un partido. Un par de hombres los interceptaron en la zona de Texcoco para ofrecerles dinero a cambio de que anotaran 3 goles y como el partido terminó 2-0, los fueron a buscar. Para protegerlos, ahora el club entrena en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Los Diablos Rojos Femenil se llevaron el segundo de la serie de la Reina al vencer 3-1 a Sultanes Femenil y con esto se iguala la serie. El próximo encuentro será este viernes en la Casa de Diablos en el Estadio Alfredo Harpelú, aquí en la Ciudad de México.
Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera profesional durante el partido entre el Inter Miami y el Nashville. Esto en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Messi metió un zurdazo en el área en el minuto 7 para abrir el marcador. El jugador de 38 años ha marcado 81 tantos con el Inter Miami, 672 con el Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección de Argentina. La Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol notificó a los clubes de la Liga de Expansión MX el cambio de sede de los Toros de Celaya al puerto de Veracruz, donde nacerá una nueva franquicia llamada Piratas, cuyo propietario es el empresario local José Carlos Vives Gómez. Los Piratas de Veracruz jugarán en el Estadio Luis Pirata Fuente, que fue remodelado durante la administración del gobernador Cuitláhuac García. Hasta aquí los deportes, Angie, Lupita. ¿Es suficiente, Betty, esta multa que le imponen al director técnico de Pumas para poder inhibir este tipo de expresiones misóginas, homofóbicas y demás? Yo creo que además del dinero les hace falta un curso, ¿no?, de sensibilización, de entender por qué este tipo de expresiones deben ser desterradas del lenguaje. Sabemos que los deportes ha sido históricamente un mundo muy masculino y todavía vemos que esto es muy normal. ¿Sí? Para ellos es normal, ¿no? Ser exitosos o ganar tiene que ver con esta forma de hacer más viril las situaciones, ¿no? Cuando sabemos que estas expresiones pues ya son incorrectas, ¿no? Entonces un curso, ¿no?, para que entiendan por qué no está bien, por qué puede haber otras palabras que retraten o reflejen que son un equipo aguerrido, fuerte, luchador, no necesariamente relacionado con eso. Y que se demuestra en la cancha, ¿no?, si quieres ganar o perder. Sí, por supuesto. Bueno, además acaban de sacar a Goya, ¿no?, la mascota, que es para el equipo femenil, varonil. Entonces, el mensaje que manda el Club Universidad es de inclusión, de que no hay género, ¿no?, en la cancha, y luego que pues el líder del equipo tenga este tipo de expresiones. Yo creo que sí hace falta por ahí también un poco de madurez, inteligencia emocional. Todavía hay mucho por educar. Y este ahí tema de la denuncia de los dos jugadores de la Liga Premier, pues también es penoso, ¿no? Que haya propuestas para amañar partidos a estas alturas. Estamos viviendo, yo creo que un fenómeno mundial en donde, sobre todo en las categorías inferiores, debido a los salarios bajos y a las condiciones, es muy fácil cooptarlos. Es un fenómeno social que hay que atender ya, urge. Pues ahí están terrible. Las consecuencias. Excelente día para todos y todas. Gracias, igual para ti. Vámonos con otra información. Mire, la Suprema Corte de Justicia analiza ya la posibilidad de reducir la condena de 10 años para una persona que envenenó a 2 perritos rescatistas. Athos y Tango, aún así, deberán pagar una indemnización, 2 millones de pesos. Les contamos. Yo creo que pues obviamente el sismo del 2017 en la Ciudad de México, ese día cuando llegamos a la Ciudad de México y vimos las estructuras colapsadas, me dio miedo que Athos no regresara. Creo que eso es lo que más recuerdo. Athos sí regresó junto a Tango, pero fueron envenenados el 13 de junio de 2021. El caso llegó este miércoles al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que desechó un amparo interpuesto por su entrenador, Edgar Martínez, por considerar que no guarda interés constitucional. Por unanimidad, las y los ministros avalaron declarar sin fundamento la pena de 10 años y 6 meses que le fue impuesta en primera instancia a Vicente Patiño, responsable de envenenar con unas salchichas a Athos, Tango y Balam. A pesar de la atención veterinaria de urgencia que recibieron, Athos y Tango murieron. El caso fue devuelto a un tribunal colegiado que deberá fijar una nueva condena y el monto de la reparación del daño. Originalmente fue calculado en 2.5 millones de pesos por costos de entrenamiento, alimentación y atención veterinaria de 2 años y 6 meses. Athos era un Border Collie y Tango un Yorkshire Terrier rescatistas de la Cruz Roja en Querétaro que destacaron en sus misiones, como lo narró Edgar Martínez, entrenador y amo. En el sismo previo en Oaxaca, en la erupción del volcán de fuego en el 2018,
y en nuestro estado, que pues obviamente tenemos parte de sierra, partes de presas, y creo que pues fue innumerable las veces que salimos de manera individual a buscar una persona, ¿no? Edgar hizo un llamado a la empatía con los animales que un día te pueden salvar la vida. Los invitaría a conocer a los animales. Creo que gran parte de las personas que no hacen empatía es porque nos han permitido pasar varios días con un perrito, con un gatito, con algo que te hace que te cambie la vida, ¿no? 11 Noticias. Gilberto Molina. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a la cultura, pero sobre todo la música, porque nos traes una historia bien bonita. Sí, tú has dirigido imaginariamente como Cuando todos. tenía, sí, exactamente. Bueno, aquí tenemos un personaje, todo un personaje de muy pocos años de edad, que hace lo mismo de una manera profesional, yo diría. Vamos a ver la historia. El gusto por la música impulsa el vuelo de sus brazos. Al frente de una orquesta encuentra su sitio natural. Es común que emprenda este ejercicio en la plaza central del municipio donde habita, San Felipe Otlaltepec, ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Puebla. Me llamo Gabriel Castillo Amador y tengo 4 años. Quizá para sus vecinos la inquietud de Gabriel no causó sorpresa, ya que San Felipe Otlaltepec es una localidad que se caracteriza por el arraigo a la música. Ahí aloja al Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, institución con 108 años de trayectoria e incluso ostenta en un espacio público un monumento que refiere a la clave de sol. Sin embargo, este pequeño causó asombro en cuanto circuló un video en redes que transmitía su actividad acostumbrada en pleno movimiento entusiasta. Emulando la dirección magistral de orquesta, se hizo viral y ahora ha captado la atención masiva. La tambora, algo que se le pega. Esa, aquí está. Su hogar es un sitio en el que destacan distintos instrumentos y sus padres comentan que desde bebé Gabriel dio muestra de seguir el ritmo, como ahora lo hace con énfasis exacto con los sonidos que dirige. Fa, la, do, mi. Parece tener un destino definido. En el horizonte una batuta y músicos que seguirán sus indicaciones. A sus 4 años, está seguro de su vocación y ahora en tiempo de redes, mucha gente es testigo. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí la historia. Y a partir de la historia del marinero de Fernando Pessoa, la coreógrafa Jessica Sandoval construyó la atmósfera de la pieza de danza Pronto será de día, un ensayo íntimo sobre la realidad y la percepción que busca transmitir la sensación de melancolía desde el minimalismo, la escenografía o la música. Son 2 quintetos de cuerdas solistas. Y lo quería porque se me hace que el sonido de las cuerdas, al ser un instrumento que se frota, es decir, que requiere fricción para sonar, hace que sea un timbre muy íntimo y muy intenso. Desde conceptos como el teatro estático, que implica movimiento desde la palabra, y una coreografía sutil pero evocadora, Pronto será de día narra la ambigüedad de lo finito y lo real. Tiene funciones del 20 al 22 de marzo en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Más que un cromosoma, es una puesta en escena que intenta derribar prejuicios y estereotipos sobre personas con síndrome de Down. Saraí Campech tiene los detalles. Un grupo de jóvenes creativos tomaron el escenario del Foro Cultural Coyoacanense con el espectáculo Más que un cromosoma, propuesta a cargo de la Academia Creando sin Barreras, para conmemorar el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Tenemos muy bien, vamos a subastar. Actores y actrices mostraron eso que les apasiona. En las clases vamos bien, como la pantomima o maquillaje o locución, danza, y sí. Yo quiero cantar. A verdad, de música.
Evento que además de la propuesta escénica contó con una subasta de obras de artistas con síndrome de Down para reunir fondos para 2 instituciones que en cada acción suman por los derechos de las personas con discapacidad, labor que se espera sea parte de más y más personas conscientes de hacer más accesible nuestro entorno. Avanzamos pero a paso muy lento, ¿no? Yo como mamá, como activista, pero quizá más como mamá, me gustaría que todo fuera mucho más rápido, ¿no? Que a la sociedad le cayeran no 20 sino centenarios de manera más clara, ¿no? De que la discapacidad, trabajar por la discapacidad es algo que nos conviene a todas las personas. Con imágenes de Cristian Meléndez y Marlene, 11 Noticias, Saray, Campeche. Vámonos al libro del día, es Tus frutas me alegran, de Grace Neymar, editado por Ediciones Delirio. Este libro en voz de su autor. El tema es del libro, pues de que los modelos se han agotado, ¿no? Los que hemos usado como hombres modernos. Y yo propongo volver al interior, volver a este camino de esencia. Propongo que a través de las frutas regresemos a ello, ¿no? A esta conexión, el pretexto del color, del sabor, y con ello hacer un puente de regreso a la esencia. Este libro hace un recorrido a través de la pintura y poesía. Empiezo con el tema del hombre urbano, llegado también al haiku, que es como un resumen de, en pocas palabras, reflejar lo que está diciendo la pintura, ¿no? Bueno, y luego con el 11 avanzamos 78 páginas del libro Las Posas de Michael Sledge, editado por Dharma Books. El X de hoy es de Francisco Buenaventura y dice: aunque nadie vio sangre en sus manos, sabían que podía hacer que los castigos más severos se cumplieran también. Podía traer la buena fortuna. Bueno, hoy se cumplen 27 años de la partida del poeta chapaneco Jaime Sabines. En su honor, el poema del día, Entresuelo, que en alguna parte dice: mi corazón desde hace días quiere hincarse bajo alguna caricia, una palabra. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Muy conmovidos, Miguel, con la historia de Gabriel. De Gabriel, Gabriel ¿verdad? Castillo, 4 años de edad, Miguel. Sí. ¿Cómo te encontraste esta historia? Bueno, pues empezó a circular por redes. El jefe de información, Luis Méndez, dijo, hay que hacer algo. Claro. Entonces me envió un video y yo empecé a investigar. Fíjate que lo que noté que pocos ponían atención es el lugar, porque el lugar tiene el conservatorio, exacto, tiene una clave de sol como monumento. Claro. Entonces, por eso yo digo, yo creo que los que lo veían en la plaza pública, no causaba extrañeza, por lo que nos explicaste, la ¿no? música es común a ellos. Sí. Pero de repente alguien que toma la imagen, la sube a la red y detectar que el niño lleva el ritmo de la pieza que simula dirigir. Sí. Esa es la parte central del asunto, porque cualquiera puede mover las manos y decir que dirige, pero en este caso pareciera que se dirige de manera real. Y además lo que exponen sus papás, Miguel, cómo desde bebé, que nos lo planteabas tú en la historia, es desde muy pequeño, él tenía como pareciera el sentido del ritmo. ¿No? Eso, un director de orquesta, Eduardo Díaz Muñoz, en alguna entrevista me decía, los padres deben detectar muy bien eso. Cuando un bebé tiene respuesta a estímulos sonoros y más rítmicos, hay que ver porque a lo mejor hay una habilidad ya casi innata para desarrollar algún tipo de creación musical. Y en este caso, también que llama mucho la atención, Miguel, pues como director de orquesta, porque muchas veces pues que se enfoca que al piano, que a algún otro instrumento, la guitarra, la batería, etcétera, pero particularmente ser director de orquesta, que no es tan común. No es tan común y por ahí hay imágenes donde él toca la tambora y el piano. Pues, todavía es algo incipiente a comparación de las sinfonías que se avientan, ¿no? Con los brazos al aire, pero todo un caso que había que poner atención. Gran promesa mexicana, sin duda, Miguel. Exacto, habrá que ver qué hace en unos 10 años. Exactamente. Oye, Miguel, y rápido, esta historia que también nos compartías de personas con síndrome de Down que ponen pues en un escenario las habilidades, qué importante es darle difusión también a eso. Eso hay que tomarlo en cuenta y ser enfáticos en situaciones como esas. Claro. Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. Nos vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues esta mañana queremos compartir con ustedes un tema muy interesante que nos involucra a todos. Iniciamos con esta pregunta, a ver si conocen la respuesta.
¿Sabían ustedes que la ropa que traemos puesta y las botellas que a diario desechamos de agua o de otra cualquier bebida que se trate podrían tardar años en desaparecer? ¿Saben cuántos años? 500. Y el modelo de comprar, usar, tirar está asfixiando a todo el ecosistema en el país. ¿Hay salida? Sí, la economía circular, reciclar, rediseñar, en fin, es todo un tema y para eso queremos agradecer esta mañana que nos acompaña en el estudio de 11 Noticias Alberto Rojas Rueda. Él es subprocurador de prevención, subrayamos este tema, prevención ambiental de Profepa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias. Buenos días. No, pues muy contento de estar aquí con ustedes en este noticiero que además vemos todos los días en mi familia. Eso es lo mejor. Estamos muy contentos de estar aquí. Oye, Alberto, pues iniciamos la entrevista con este tema, 500 años textiles, es un problema que se ha ido agravando. Cuéntanos cómo está el panorama. Sí, es un problema no solamente en México, sino en el mundo. Sí. Y el tema textiles, que es un tema que no se habla mucho. Hay lugares como en Chile, en el desierto de Atacama, existe un sitio en donde se disponen toneladas y hay hectáreas de textiles dispuestos de manera inadecuada. Y es un problema para ese país, ¿no? Claro. Que además es un país desarrollado en la región latinoamericana. Y lo que no queremos es que ese tipo de cosas sucedan en México. Entonces, lo que estamos viendo es de qué manera podemos evitar que esos textiles, que todavía tienen un potencial de uso, se puedan reutilizar, reciclar y volver a mantener de manera circular en el ecosistema de la economía. Sí. Que eso además nos ayuda a no generar más productos de materia prima que consume agua, si es de algodón, que consume terrenos, agroquímicos. Exacto. Y si es sintético, pues que consume también materias primas que en la mayor parte vienen de hidrocarburos, por ejemplo. Así es. Entonces nos interesa ver de qué manera podemos aprovechar un textil que no se convierta en un residuo, porque en tanto no se tira ese material, sigue vivo y tiene potencial de circularidad. ¿Y si son 500 años? ¿Hasta 500 años pueden alcanzar a desecharse? Hay plásticos y textiles, pero particularmente los textiles son de origen sintético y los plásticos de las botellas, que si no contienen ciertos materiales o que si se disponen en ciertos lugares pueden durar 500 o más años, ¿no? Dios mío. Subprocurador, ahorita menciona un tema central que es la economía circular. ¿Qué esfuerzos ya se están realizando en nuestro país por parte de instituciones, empresas, incluso pues asociaciones civiles, digamos, pues en ese sentido que lleven ese rumbo para poder darle una nueva vida a los textiles principalmente? Hay en México muchos esfuerzos. Fue muy interesante. El año pasado nos invitaron a una reunión en Brasilia, precisamente de expertos para ver qué se estaba haciendo en distintas materias para promover la circularidad y el ecoetiquetado. Y uno de los temas que México pidió que se tocara en esa reunión fue el de textiles. Y entonces los convocantes, agencias de Naciones Unidas y otras agencias de cooperación, invitaron a los expertos y a las mejores experiencias en el mundo. Claro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos ahí, el único país que tenía expertos, pero además que ya estaban haciendo cosas en campo, era México. O sea, fuimos a Brasil a ver que México era el país donde estaba trabajándose. Y es de los pocos países donde tenemos toda la cadena completa de la circularidad, por ejemplo, en gestión de textiles, cosa que no pasa en muchos otros países. Siempre tienen una parte, pueden hacer el ecopio, pueden hacer también la reutilización, en algunos casos pueden hacer el reciclado de algún tipo de textiles, pero en México tenemos toda la cadena, podríamos hacer todo. Y entonces eso nos motivó a pensar de qué manera podríamos en México lograr que eso se promoviera, se ampliara. Exacto. Y es una de las cosas que hemos desarrollado y esperamos presentar hoy por la tarde, junto con la secretaria y la procuradora y otros invitados especiales. Ahora, cuando hablamos de este tipo de iniciativas, ¿en qué consiste? Danos un ejemplo para que la gente pueda entender qué es esto de la economía circular de textiles, de botellas, para que lo aterricemos un poco más y sepamos la importancia que tiene, porque esto está generando un beneficio para evitar el daño al medio ambiente también, su procurador. La economía circular es la política, la gestión circular es la acción. Y entonces, de manera tradicional, desde que se aprobó la Ley General de Prevención y Gestión Integrada de Residuos, la forma como hemos manejado los desechos es como residuo. Esto quiere decir, es una visión lineal. Se genera y se va al destino final, ya sea disposición en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, o se incinera o se va. Y en algunas posibilidades se hace lo que se llama la valorización.
¿no? Que se recicla. Esa visión es lineal, porque se entiende que se genera el desecho, que es un residuo, y ese residuo llega un momento a que tiene un fin. El 19 de enero de este año se publicó la Ley General de Economía Circular, y esa ley cambia esa visión y le suma una que es circular, que lo que piensa es, no estamos hablando de desechos o residuos, ahora estamos hablando de materiales que tienen potencial no de esa visión lineal, sino de una visión circular, que permiten que el material se mantenga en la economía por mucho tiempo, que nunca salte a convertirse en residuo y termine en esa visión lineal que va a hacer que ese valor que tiene ese material se pierda, pero también todos los impactos ambientales asociados con los procesos de linealidad. Entonces, la circularidad lo que busca es generar nuevas estrategias, nuevas industrias que mantengan recirculando ese material. Entonces, para nosotros es muy importante porque ustedes sabrán que en este país tenemos muchas dificultades por encontrar lugares para hacer disposición final de residuos sólidos urbanos, rellenos sanitarios. Es muy costoso hacer una celda de confinamiento, mantenerla ahí, después buscar otro sitio, porque al final esa celda se va a llenar. Existen alternativas, como algunas que se han hecho aquí en la Ciudad de México, que nos permiten separar y aprovechar ciertos residuos, pero siempre hay un descarte, pero entre menor sea ese descarte, los sanitarios, que no tienen manera de manejarse, ya sea que se vayan a termovalorización o a disposición final, pues es muchísimo mejor para todos, para la economía. Y entonces la visión circular lo que nos permite es que aquellos elementos o materiales que se encuentran en aquellos productos que ya desechamos, en lugar de que se conviertan en residuos, sean materiales que siguen vivos en la economía. Y los plásticos tienen un alto potencial de circularidad. Claro. Y los textiles en México también. Totalmente. Entonces, lo que queremos hacer es aprovechar eso para detonar además industrias verdes. Con los nuevos polos de desarrollo de economía circular, una de las cosas que el sector ambiental quiere promover junto a la Secretaría de Economía es que sean industrias que promueven la circularidad, que mantienen esos materiales en el mercado, para producir otros materiales, para volver a producir botellas, para producir otra vez textiles. Eso es muy importante porque eso le da mucho potencial al país de desarrollo. Y ahorro. Claro. Porque una de las cosas que dice la Constitución en el 25 es México está obligado a promover un desarrollo integral y sustentable. Sí. Y una de las cosas que nos da sustentabilidad es la circularidad. Sí. Por eso existen ya algunas industrias, algunas empresas en donde uno llega con su ropa y ya hay contenedores y las puede regresar la ropa usada. Esa ropa se va a esos procesos de circularidad, por ejemplo. Usted dice algunas empresas, algunas industrias. Esta ley que nos acaba pues de explicar brevemente finca responsabilidades a las empresas para que participen en esta, pues sí, en esta economía circular y sobre todo que se les dé un mejor uso tanto a textiles como plásticos, que es los principales residuos. Muy interesante comentas. La ley lo que hace es una ley de fomento, es una ley que promueve que las empresas que hoy viven en una visión lineal salten a esta circular. Y además es una ley que permite hacerlo de manera gradual, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Claro. Y lo que reconoce además es que esas empresas que tienen esa responsabilidad extendida ahora con esos materiales puedan ser reconocidas a través de un distintivo mediante un proceso de auditoría que hará la Profepa y después un distintivo que emitirá la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Para qué? Para que puedan en un mercado ser reconocidas por los consumidores y optar por aquellas empresas que hicieron ese gran esfuerzo para que sus materiales pasen a procesos de circularidad, porque evidentemente eso ayuda a prevenir los daños ambientales asociados con los residuos y con la producción de materia prima también. Entonces, sí existen alternativas y aunque no hay una serie de sanciones previstas en la ley, si es que las empresas no lo deciden hacer, porque es un proceso primero inicialmente voluntario, sí se reconocen algunas sanciones, no para ellos, sino para el proceso de auditoría, porque hay un tercer auditor que si hace más su trabajo, pues es como si fuera un notario, si hace más su trabajo hay que sancionarlo, porque hay una fe pública ahí. El auditor va a hacer una revisión de los procesos de estas empresas y si ese auditor lo hace mal o si la empresa entrega información falsa, bueno, pues ahí sí hay unas... Pero el proceso es voluntario. Entonces, en ese sentido, las empresas lo que se busca es que se sumen voluntariamente a esta nueva política de economía circular. Habrá mapeo de las empresas, sabremos cuáles son para también como consumidores, digamos, tener esa opción de elegir, esto nos sirve porque aquí puedo reciclar la ropa o el desecho que yo tenga. Eso es algo que queremos hacer. En el marco del Mundial Social, estaremos hoy en la tarde presentando en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Profepa y Semarnat una campaña muy interesante que les esperamos en la tarde a la presentación, pero precisamente una de las cosas que queremos es empezar a mapear quiénes se suman y qué capacidades hay en el país, porque efectivamente la ley se acaba de aprobar, el reglamento tenemos 180 días desde que se aprobó, estará en julio el reglamento de la ley, pero una de las cosas que nos interesa empezar a mapear es qué capacidades tiene México para implementar esa ley, porque a veces se quedan en papel, lo que no queremos es que eso pase, lo que queremos es que esa ley la podamos vivir, se materialice en acciones. Entonces vamos a arrancar una campaña que nos va a permitir identificar esas capacidades en dos grandes rubros que son plásticos de un solo uso, que seguramente en el Mundial se van a estar generando muchos, hay muchas botellas, y textiles, que es un buen momento para arrancar y que México pueda voltar hacia atrás y decir, esto arrancó en ese Mundial, ¿no? Y ahora es una realidad en este país. Entonces, lo que queremos es empezar a mapear capacidades para que también en el diseño de este reglamento estén incluidas esas variables que con estos pilotos nos permitan ir ajustando para que efectivamente el reglamento sea aplicable de la mejor manera. Pues ahí está su procurador importante y ya después nos platicará, ya cuando se pueda hablar ampliamente del tema, sobre también las responsabilidades de consumidoras y consumidores, que es muy importante en esta cadena también de economía circular. Seguramente, porque la responsabilidad extendida de las empresas no termina cuando se genera un producto, si se convierte en residuo, siguen siendo responsables, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Alberto Rojas Rueda, su procurador de Prevención Ambiental de la Profepa, aquí en 11 Noticias. Nos vamos rápidamente hasta Cancún, Quintana Roo. Fernanda Chávez, nos tienes lo más importante de la Convención Nacional Bancaria. ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita, buenos días. Un gusto saludarte. Pues sí, comentarte que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, manifestó confianza en que México saldrá fortalecido en esta primera revisión del TEMEC. Así lo manifestó. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Nosotros estamos convencidos que México va a acabar fortalecido en un tratado de libre comercio que va a reforzar y mejorar el libre comercio en América del Norte. México necesita este libre comercio, claramente somos un país destinado al comercio exterior, pero más lo necesita también nuestros socios comerciales, porque nosotros somos la pieza que les da la capacidad de ser competitivos en su manufactura a nivel mundial. Muy importante recordar, Lupita, que el día de ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con su contraparte Jamieson Greer en Washington y los equipos técnicos de ambos países fueron instruidos a explorar opciones que impulsen la producción manufacturera y el empleo, así como la forma de subsanar las brechas en las cadenas de suministro. Y también quiero comentarte que el día de ayer la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, tuvieron su primera participación en este evento en el panel Mujeres a Destacar en la Banca, trayectorias que dejan huella. Y aquí se señaló que el valor del talento femenino ya suma 53% de mujeres trabajando en el sector financiero, pero solo 28% de ellas ocupan posiciones de alto liderazgo. Bonilla, por su parte, destacó las acciones que desde la Secretaría de Hacienda se llevan a cabo para impulsar la agenda en materia de género. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. En el Banco de México hemos avanzado en la participación de las mujeres mediante la adopción de diversas medidas para impulsar condiciones más equitativas en el desarrollo profesional, independientemente del género. Así, existe un comité de igualdad de género para detectar áreas de mejora y además la institución está sujeta a certificaciones nacionales e internacionales. Por su parte, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que aún hay trabajo pendiente para la incorporación de las mujeres en el sector financiero, y así lo dijo. Se han traducido en acciones concretas dentro de las instituciones financieras. Así, hoy se han impulsado más de 370 iniciativas con perspectiva de género, que van desde el desarrollo de productos financieros dirigidos a mujeres hasta programas de mentoría.
Lupita, las actividades aquí en la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo, continúan hoy. Me gustaría comentarte que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alrededor del mediodía, se reunirá con el presidente de Alemania. También con motivo de esta 89 Convención Bancaria estarán presentes otros funcionarios de alto nivel como el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. También continuará la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y más tarde en la sesión plenaria inaugural también se prevé la participación del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Nosotros seguiremos al pendiente, regresamos con ustedes al estudio. Que tengan muy buen día. Pues ahí está, Fernanda, te agradecemos la información y pendientes de lo que ocurre en la convención bancaria, el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy precisamente por la tarde. También pues esta conferencia conjunta quedará junto con el presidente de Alemania y pues lo que la banca también esté difundiendo. Gracias, Fernanda, buenos días. Gracias, Lupita, que tengan buen día todos. Nos vamos con más. Vámonos a La Habana, Cuba, entre apagones y la espera de ayuda humanitaria. ¿Cómo se viven los días? Alina Duarte, estás allá, te agradecemos la comunicación, el contacto, la imagen. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos desde una muy fría mañana. El día de ayer, contrario a esta oscuridad, lo que veíamos era un poco de luz. Primero, en las noticias habla de al menos 2 barcos petroleros que estarían viniendo, uno de ellos de Rusia, el otro ya se encontraría en el Caribe, para traer barriles de combustibles según varios rastreros internacionales. Son al menos barcos que se encuentran sancionados, ¿no? Bloqueados en realidad también por Estados Unidos, y aún así estarían llegando, se especula, el próximo 23 de marzo aquí a los puertos de Cuba, específicamente en el puerto de Matanzas. No se sabe si el otro llegaría aquí a La Habana, pero hay otro grado de esperanza también que está llegando poco a poco en maletas, en barcos, en aviones, que tiene que ver con el Convoy Nuestra América, un llamado de varias organizaciones internacionales que se hicieron semanas atrás para denunciar primero el bloqueo en contra de Cuba desde hace ya casi 7 décadas y el recrudecimiento del mismo en los últimos meses, pero también para traer ayuda humanitaria. Y ante ese llamado ya las primeras organizaciones de la Unión Europea llegaron el día de ayer aquí a La Habana para entregar en varios hospitales más de 5 toneladas de medicinas específicamente. Sí le podemos decir que nos han demostrado, ustedes ahora son 19 países, pero hemos visto otros también ya pasar. Cuba no está sola, Cuba tiene muchos países que nos quieren y que es que somos así, es que somos humanos y nos ganamos precisamente el cariño del resto de los países. Contamos con la presencia de nuestros hermanos que residen en Italia, en este caso, 2 compañeras que están aquí con nosotros en representación de los miles y miles de cubanos y cubanas que sienten y laten por esta patria. Nosotros hoy trajimos también una parte del donativo, porque ya realmente en la mañana, por problemas logísticos, para poder hacer una distribución, se entregó parte del donativo ya al hospital. Hay otro convoy que también vino desde varias partes de Estados Unidos con la llamada organización, el People's Forum de Nueva York, que también ya aterrizó y trajeron también bastante ayuda. Y en las próximas horas se espera que también, además de un meeting que habrá en Puerto Progreso, en Mérida, también zarpe en algunos barcos que traen también ayuda que ha recabado el pueblo de México y que llegue próximamente aquí al puerto de La Habana. Recordemos, el acto central tendrá lugar aquí a unos cuantos pasos en la ex embajada de Estados Unidos, en donde pues se espera que lleguen todos estos parlamentarios, no solamente de Europa, de América Latina, en general del mundo, activistas, miembros de organizaciones, Jeremy Corbyn del Reino Unido, parlamentarios, la senadora Clara López de Colombia. En general van a venir, se espera varios líderes activistas
protestas sindicales, estudiantiles, aquí al puerto de La Habana. Y obviamente estaremos informando a través de las pantallas de Canal 11, así que pues a toda la audiencia manténganse muy al tanto, porque estaremos aquí junto con mi compañero Eduardo Zamudio en esta cobertura de este convoy Nuestra América. Así que pues por el momento esa es la información, regresamos con ustedes. Muchas gracias Alina Duarte. Vámonos con más información. Mire, el Tribunal Internacional de los Pueblos en Movimiento convocó a todas las comunidades, familias y organizaciones para participar en un juicio mundial por los presuntos crímenes en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hayan vulnerado los derechos de cada país. Les contamos más. El Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento iniciará un proceso histórico de juicio ciudadano internacional sobre los presuntos crímenes en el gobierno de Donald Trump y sus aliados a distintas regiones del mundo. Este es un trabajo de características de participación. Es un tribunal que no nace para competir ni para desplazar a los tribunales formales, pero frente a la inoperancia de ellos, por diferentes razones, es de todos conocidos, el tribunal es ese espacio en donde vamos a hacer nuestra narrativa, donde vamos a centralizar el trabajo con las víctimas directas y las indirectas, que somos todos finalmente, y vamos a ver y a argumentar. Este proceso, en el que participarán más de 50 organizaciones, tiene como objetivo alzar la voz ante las distintas violaciones de derechos humanos que se han realizado desde Estados Unidos y poder sintetizar una queja ante las instancias correspondientes. Estamos frente a un gobierno dictatorial, el gobierno de Donald Trump, porque es un gobierno que no cumple con la Constitución ni las leyes norteamericanas. Para este juicio popular se realizarán asambleas populares y audiencias preliminares organizadas por sectores que hayan sido vulnerados por estos conflictos internacionales, y posteriormente será una audiencia final en octubre con la participación de un jurado internacional. Es por eso y por la institución de todas estas organizaciones oficiales en este marco liberal mundial que han fallado en proveer justicia ante los crímenes de los Estados Unidos y de sus aliados en el norte global. Es precisamente por esto que es tan importante que tengamos tribunales populares. Con imágenes de Jorge Bejarano y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Azucena Rangel. Ediberto Martínez, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están, Angélica Guadalupe? Así es, comenzamos con la información del mundo. El activista César Chávez fue uno de los líderes laborales más influyentes en la historia del campo agrícola estadounidense. Sin embargo, recientemente su legado ha sido atravesado por acusaciones que cuestionan su figura. Le contamos de qué se trata. El líder campesino César Chávez ha sido acusado de abuso sexual contra mujeres menores de edad y contra mujeres integrantes del movimiento de la lucha campesina inmigrante que dirigió en Estados Unidos desde la década de 1960. Según una investigación del diario The New York Times, existen numerosas pruebas que respaldan las acusaciones contra Chávez, quien murió en 1993 a los 66 años. La investigación señala que dos mujeres, Ana Murguía y Debra Rojas, afirmaron que Chávez abusó de ellas entre 1972 y 1977, cuando eran menores de edad. También destaca que otras decenas de sus colaboradoras ocultaron durante décadas los abusos por temor a que no se les creyera. Nadie, no importa qué tan importante sea en la vida pública, tiene derecho a frustrar y destruir vidas humanas, especialmente de criaturas, de personas con 12 o 13 años de edad. Eso constituye violación. Dolores Huerta, quien fue su asistenta, rompió el silencio. Asegura que Chávez la había violado en la década de 1960, algo que había mantenido en secreto hasta lo revelado en The New York Times. Huerta declaró que se sintió manipulada y presionada para tener relaciones sexuales con Chávez la primera vez, y en una segunda ocasión, él la obligó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, en un ambiente donde me sentía atrapada, afirmó. Ambos encuentros resultaron en embarazos, los cuales ocultó en su momento. Hizo arreglos para que los niños
fueran criados por otras familias que pudieran brindarles una vida estable, dijo Huerta. César Chávez, el líder sindical, fue cofundador de la Unión de Campesinos UFW. Realizó múltiples movilizaciones, incluidas huelgas de hambre, para lograr mejoras laborales para los campesinos latinos. La UFW canceló su participación en la conmemoración del Día de César Chávez el próximo 31 de marzo. Respetemos a las víctimas, démosles el espacio que ellas necesitan y dejarlas decir su historia cuando ellas estén listas. El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, manifestó su respaldo a las víctimas y propuso iniciar un proceso público para cambiar el nombre de los homenajes a César Chávez. Con información de Anabel Ramírez y Federico Campbell Peña, 11 Noticias. En el Senado de Estados Unidos se llevó a cabo la audiencia de confirmación para McGregor Mullin, elegido por el presidente Donald Trump como secretario de Seguridad Nacional, tras la destitución de Kristi Noem. En un intenso debate, Mullin fue cuestionado sobre los métodos que empleará en los operativos con agentes de seguridad. Se comprometerá a que ya no se instruya a los agentes de ICE o CBP a entrar por la fuerza en casas de personas sin una orden judicial. Dije que no entraremos en una casa o en un lugar de trabajo sin una orden judicial, a menos que estemos persiguiendo a la persona que entre en un lugar de trabajo, un residente o una casa. El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Rand Paul, de postura republicana, dijo que no planea respaldar al senador Mullin para dirigir el departamento. ¿Por qué deberían de confiar en un hombre con problemas de ira para que dé el ejemplo adecuado a los agentes de ICE y la patrulla fronteriza? La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador sube de tono por bombardeos en la frontera. A través de un comunicado, el gobierno ecuatoriano aseguró que la operación militar cuestionada por el gobierno de Colombia fue legítima y realizada dentro de su territorio. Previo al acuerdo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa por orquestar el presunto bombardeo. Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador. Petro aseguró que los ataques dejaron cerca de 27 personas fallecidas. Por su parte, el gobierno de Ecuador acusó sin pruebas la entrada de narcotraficantes colombianos hacia su territorio, a quienes afirmó combate con la cooperación de Estados Unidos. El Ecuador, en efecto, tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares. No son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia. En Brasil entró en vigor una nueva legislación que restringe el acceso de las infancias a redes sociales. A partir de ahora, menores de 16 años deberán vincular sus perfiles a un responsable legal. Además, las plataformas deberán implementar sistemas confiables de verificación de edad para bloquear el acceso a infancias a sitios inadecuados o de contenido pornográfico. La ley, conocida como ECA Digital, obliga también a las plataformas a retirar los contenidos de aparente explotación, violencia y abuso sexual y notificar a las autoridades brasileñas. El alcance de esta legislación es significativo debido a un escándalo por una presunta explotación sexual de menores en Instagram ocurrida en 2025. En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas chavistas durante más de una década. Padrino, uno de los hombres más cercanos del fallecido Hugo Chávez y del derrocado Nicolás Maduro, será sustituido por el general Gustavo González. El ahora exfuncionario agradeció a Rodríguez y felicitó a su sustituto a través de su cuenta de Instagram. Tras los recientes ataques de Israel en Líbano, que han cobrado la vida de más de 900 personas, el gobierno de Corea del Sur aprobó un paquete de ayuda humanitaria valorado en $2 millones. El Ministerio de Exteriores surcoreano indica que el objetivo de esta acción es aliviar las dificultades de la población libanesa y mantiene la esperanza de que se facilite un rápido retorno a la normalidad. En tanto, la agencia Reuters informó que la administración Trump está considerando desplegar miles de soldados para reforzar su operación en Asia Occidental.
Angélica Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Muy bien, gracias, Heriberto. Buenos días. Que tengan buen día. Edi. Tiempo de la ciencia, Carlos Guevara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hola. Angélica, Lupita, Eddie, ¿qué tal? Buenos días también para usted. Y bueno, hay enfermedades que son un verdadero misterio como para resolver por un detective o por el doctor Casa. Pero bueno, aquí hay muchas veces un misterio que está tal vez a punto de resolverse en México. Hay enfermedades que son tan poco frecuentes que no están completamente descritas en los libros de medicina. Sin embargo, millones de personas viven con ellas. Son las llamadas enfermedades raras o de poca prevalencia. Sabemos que hay alrededor de 300 millones de personas afectadas directamente, pero luego vienen sus familiares y toca también para todos ellos más o menos los mismos problemas, ¿no? A pesar de su diversidad, tienen cosas en común. Suelen ser crónicas, frecuentemente hereditarias, de tratamientos muy complejos y afectan de forma sensible la calidad de vida. Condiciones como la progeria, que acelera el envejecimiento, o la metahemoglobinemia, que impide la oxigenación de la sangre y cambia la tonalidad de la piel. Hay más de 7,000 enfermedades de este tipo, difíciles de reconocer. Esto se expuso en un panel organizado en la Embajada de Suecia en México. Para muchas familias el diagnóstico no llega en meses, sino en años, como en mi caso, más de 14 años. Y cada año sin diagnóstico significa incertidumbre, desgaste económico, impacto educativo y aislamiento social. ¿Cuántas personas con alguna de estas condiciones viven en México? No se sabe con exactitud. Por eso, se ha impulsado una iniciativa para crear un registro nacional de personas con enfermedades raras. Se trabaja en ello en el Congreso, buscando modificar la Ley General de Salud Federal. Necesitamos saber en México cuáles son las más prevalentes para poder avanzar en materia de salud, sobre todo en los diagnósticos prontos y oportunos. Quienes promueven esta política plantean que también se requiere capacitar al personal del sector salud y que haya más investigación. ¿Por qué trajo al paciente hasta ahorita? ¿No? Y resulta que el paciente o la familia del paciente ha visto a veces 10, 15 médicos. Entonces, el reto está en la educación al área médica. Se necesita de igual forma transmitir esta necesidad de mejores diagnósticos entre la sociedad. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Bonito. Y bueno, comunidades en Irán enfrentan graves violaciones a los derechos civiles y al derecho internacional a causa de los ataques de Estados Unidos a Israel. Además de las pérdidas y afectaciones humanas, también están en riesgo el patrimonio natural, geológico y cultural de toda esta región. Aquí le contamos un poco de esto. Se dice que en esta isla estaba el Jardín del Edén. Este paraíso de casi 1.500 kilómetros tiene un domo salino con 15 cuevas de sal natural. Una de ellas es la más larga del mundo, mide 6,5 metros. Formada hace 540 millones de años, las cuencas salinas son muy importantes para la extracción de petróleo, porque ahí se generan trampas naturales para la captura del hidrocarburo. También está el Valle de las Estrellas, impresionantes paisajes creados por la erosión. Y estos son los manglares de Ara, refugio de peces y de más de 96 especies de aves como pelícanos, garzas y flamencos. También está la Bahía de los Delfines y la Playa de las Tortugas. La isla de Kesh en 2017 fue declarada geoparque por la UNESCO. Se le otorga a territorios que tienen elementos o paisajes geológicos de importancia internacional que son gestionados bajo un modelo participativo, holístico, de conservación y desarrollo sostenible, empoderando a las comunidades. Los geoparques promueven el empoderamiento de las comunidades y son un motor económico de turismo sustentable. En los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, el estado de este patrimonio de la humanidad es incierto. Los ataques al patrimonio cultural están tipificados como crímenes de guerra.
porque tienen como principal efecto de intención desmoralizar a la población civil, ya que la población es la que siente que el patrimonio es parte de su pasado y también el legado que le dejan a las siguientes generaciones. Científicos como Carles exigen contar con información sobre lo que está pasando con las comunidades y el patrimonio. No podemos no posicionarnos por una supuesta objetividad, porque estamos viendo una catástrofe que además afecta a todos los aspectos. Tenemos la obligación de decir las cosas como son, eso es parte de la ciencia. Con información de Ixel Gómez Gurrola, 11 Noticias. Y un equipo de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, acaba de descubrir algo que va a cambiar todos los libros de texto de química. Descubrieron que una molécula que está hecha de 13 átomos de carbono que forman un anillo con 2 átomos de cloro que tiene unidos, los electrones en esta molécula se retuercen, más bien los orbitales de estos electrones se retuercen y forman un patrón que antes nunca se había observado. Dependiendo de la cantidad de energía que le aplicaban a esta molécula, la molécula se torcía o regresaba a su forma normal. Y esto es importante porque significa que los electrones en el interior de una molécula pueden manipularse deliberadamente y controlar su forma. Y bueno, dado que los electrones muchas veces funcionan como ganchos entre átomos, es decir, sirven para unir y formar moléculas, esto abre insospechadas posibilidades en química como formar sustancias y deshacerlas en un momento dado con este control a petición de lo que se necesite, o cambiar la función de algunas sustancias por un momento nada más y quitar esa función. Es decir, se abre un panorama gigantesco de posibilidades para materiales, para medicamentos y bueno, para muchas otras aplicaciones que pudieran venir a partir de este descubrimiento. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes años. Y bueno, cambiamos de tema a algo médico porque los ataques de pánico, que son episodios repentinos de miedo intenso sin una causa aparente o justificada y que alrededor del 10% de las personas lo ha vivido alguna vez en su vida por lo menos. Sin embargo, hay un 3% que sufre de estos episodios de una forma frecuente e intensa que se considera ya un trastorno, el llamado trastorno de pánico. Una condición que altera enormemente la vida, como podemos imaginar todos. Bueno, pues Ricardo William Morte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en Brasil comparó los efectos del ejercicio breve e intenso e intermitente contra una técnica de relajación estándar para este tipo de trastornos, para tratar de controlar esta sensación que a veces se tiene. Y bueno, en el estudio participaron 102 mujeres y hombres adultos evaluados con una escala de gravedad de pánico. Al inicio del tratamiento, las personas que hicieron ejercicio intenso y breve obtuvieron 32.1 puntos en esta escala y los del grupo que usaba la técnica de relajación 30.4, más o menos parecido esta evaluación. Pero a las 12 semanas las puntuaciones cambiaron completamente. Los que hicieron ejercicio bajaron hasta los 14.9 y frente a los 23.1 de los que se relajaban, es decir, el ejercicio ayudaba muchísimo a estas personas y a las 24 semanas la mejoría se mantenía en el grupo que hacía ejercicio intermitentemente con una puntuación de 14.2, mientras que en el grupo que hacía relajación aumentó ligeramente a 24.7. Entonces, ¿qué podemos concluir? El ejercicio es muy importante, no solo en este caso de una circunstancia, una condición extrema, sino también para control de ansiedad, para relajarnos, para desarrollar o producir endorfinas y otro tipo de sustancias que nos ayudan a mantener una mejor actitud. El ejercicio es importante para mantener un buen estado de ánimo, como a veces, como nuestras bellas conductoras lo saben. Ya, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y bueno, nos despedimos con imágenes del sui generis ornitorrinco, que con esa combinación de un cuerpo de castor, un pico de pato, y es solo el inicio de una larga lista de características extrañísimas, que también incluye poner huevos siendo mamíferos, tener espolones venenosos, detectar la electricidad e incluso brillar bajo la luz ultravioleta. Y ahora resulta que su pelaje también contiene células
de estas que dan color, que nos pigmentan a todos los mamíferos, pero que no se parecen a las de ningún otro animal. Al estudiar el pelo del ornitorrinco con microscopios electrónicos, las y los investigadores de la Universidad de Gante en Bélgica, dirigidos por la investigadora Jessica Johnson, encontraron que las formas de las estructuras donde se almacena el pigmento no se habían visto en ningún otro animal, son esféricas y huecas. Normalmente a veces son huecas o alargadas en los mamíferos, pero aquí pues, son así de esta forma rarísima. La forma de estas estructuras también en los mamíferos se relaciona con el color. En los pelos rojos de los animales que tienen pelos rojos o anaranjados suelen ser un poco más esféricas que en los pelos negros, pero en los ornitorrincos pues es al revés. Lo que nos faltaba con los ornitorrincos, una característica extraña y rara todavía más. Veremos qué es lo que se sigue aumentando en esta lista, pero definitivamente es el animal más raro y para muchos uno de los más bonitos e interesantes. Y bueno, esta fue toda la información de 11 Lab a las 6, tantito después. Que pase usted un gran día. Muy bien, Carlos. Oye, si las enfermedades raras se conoce poco de ellas, el diagnóstico también es un gran reto para saber cómo clasificar pues lo que están enfrentando los médicos, las médicas, ¿no? Sí, los médicos, las médicas es un gran reto, un gran misterio, como lo mencionábamos, pero también tiene la parte humana, ¿no? La parte humana que es familias que tardan en obtener un diagnóstico, pacientes, el entorno social que se ve trastocado, el no saber, como decía el paciente que dio su testimonio, un joven muy talentoso, Diego Martínez, él pasaba cada año que pasaba sin un diagnóstico es un año de problemas económicos, medicamentos que no se pueden utilizar, medicamentos que se prueban y no funcionan, gastos alrededor de todo eso, atraso en escolaridad, un entorno familiar complejo. Es decir, hay una parte humana de todo esto que es necesario solucionar y decíamos en la nota, no se tiene claro cuántas personas hay en México, en realidad no tenemos mucha idea de cuál es la circunstancia de todas estas personas. Hay muchas asociaciones civiles, si no hay un diagnóstico claro, sí quizá es aconsejable que se busquen una ONG, hay muchas que se dedican a apoyar a personas que ya tienen un diagnóstico, pero que también pueden ayudar a orientar hacia dónde pudiera ir algo, una condición que se desconoce y que puede padecer alguien. Este chico en este testimonio tuvo 14 años antes de su diagnóstico. La diputada que nos concedió la entrevista también tuvo un diagnóstico hasta los 38 años. Revisión médica constante podría ser una de las cosas que ayudarían para llegar a un diagnóstico oportuno y pues por lo menos para empezar a mejorar la calidad de vida cuando se tiene este tipo de enfermedades. Hay otra parte que es la de volver a capacitar a los médicos, porque es importante, ellos son los que guían esta consejería y todo lo que ocurre alrededor de esto. Pues muy bien, Carlos, gracias. Te vemos pronto para seguir hablando de ciencia y nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias para hablar justamente de estas conversaciones técnicas ya formales entre México y Estados Unidos previo a la revisión conjunta del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. La fecha es julio, pero están adelantando estas conversaciones desde Washington, donde está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también su homólogo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, han informado que los equipos de ambos países están analizando brechas en las cadenas de suministro, lo que es clave para América del Norte, pero también opciones de política pública que atiendan estas diferencias. Hubo un comunicado conjunto donde la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos han señalado que también se incluyó tener una mayor cooperación en temas de seguridad económica, reglas de origen y acciones comerciales complementarias, también el compromiso de examinar opciones específicas para incrementar la producción y el empleo manufacturero y establecer una secuencia regular de reuniones para avanzar en estas discusiones e identificar resultados antes de la revisión conjunta. Y en más de la relación México-Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo un encuentro con el director del FBI, con Kash Patel. Ahí García Harfuch informó que se reafirmó la cooperación bilateral basada en la responsabilidad compartida y en el respeto a nuestra soberanía.
Esto, refirió, permite avanzar con resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y agregó el secretario que, derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos prioritarios, generadores de violencia, incluido algunos de la lista de los más buscados del FBI. Y bueno, estamos con temas nacionales. Elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con fuerzas federales, detuvieron con fines de extradición a 7 personas reclamadas por la justicia de Estados Unidos por delitos como narcotráfico, homicidio y abuso sexual. La Fiscalía precisó que la ubicación y detención de estas personas fue gracias al trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad Federal y el intercambio de información con agencias internacionales. En los 7 casos, el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Agencia de Investigación Criminal AIC de esta Fiscalía General fue fundamental para que se cumplimentaran las órdenes de detención formal con fines de extradición. Entre las personas extraditables destaca Genaro L., detenido en Baja California e identificado como líder de una organización criminal dedicada a la distribución y venta de grandes cantidades de droga a través de túneles entre las fronteras de México y Estados Unidos. Seguimos con temas de seguridad porque, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales capturaron a Rafael R., probable integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta persona está vinculada al tráfico de drogas y robo de hidrocarburos en esa entidad. De acuerdo con las autoridades, Rafael R. era considerado uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y también está acusado por privación ilegal de la libertad. Un juez federal otorgó una suspensión al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego R., con la que se frena de momento el juicio en su contra por delincuencia organizada y secuestro. Y esto es solo mientras se resuelve de fondo el amparo que interpuso contra la acción de la justicia. Sin embargo, no significa que vaya a ser liberado. Solo se aplaza el inicio de este juicio. El exalcalde morenista de Tequila, Jalisco, fue detenido en febrero y trasladado al Penal Federal del Altiplano como parte del operativo Enjambre, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra la extorsión y la corrupción. La Suprema Corte de Justicia atrajo el caso del empresario Edgar Marín Mesa, señalado por el delito de contrabando de combustible. Específicamente, se le acusa de la venta ilegal de 21.5 millones de litros de diésel. De acuerdo con la denuncia, Edgar Marín Mesa, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, solo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el buque Atlantio Bay en 2019, lo que habría causado daños al fisco por 173 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia revisó el caso de la persona que envenenó a 2 perritos rescatistas. Nos referimos a Athos y a Tango. La persona responsable debe pagar una indemnización que supera los 2 millones de pesos. Les contamos más. Yo creo que pues obviamente el sismo del 2017 en la Ciudad de México, ese día cuando llegamos a la Ciudad de México y vimos las estructuras colapsadas, me dio miedo que Athos no regresara. Creo que eso es lo que más recuerdo. Athos sí regresó junto a Tango, pero fueron envenenados el 13 de junio de 2021. El caso llegó este miércoles al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que desechó un amparo interpuesto por su entrenador, Edgar Martínez, por considerar que no guarda interés constitucional. Por unanimidad, las y los ministros avalaron declarar sin fundamento la pena de 10 años y 6 meses que le fue impuesta en primera instancia a Vicente Patiño, responsable de envenenar con unas salchichas a Athos, Tango y Balam. A pesar de la atención veterinaria de urgencia que recibieron, Athos y Tango murieron. El caso fue devuelto a un tribunal colegiado que deberá fijar una nueva condena y el monto de la reparación del daño. Originalmente fue calculado en 2.5 millones de pesos por costos de entrenamiento, alimentación y atención veterinaria de 2 años y 6 meses. Athos era un Border Collie y Tango un Yorkshire Terrier
rescatistas de la Cruz Roja en Querétaro que destacaron en sus misiones, como lo narró Edgar Martínez, entrenador y amo. En el sismo previo en Oaxaca, en la erupción del volcán de fuego en el 2018, y en nuestro estado, que pues obviamente tenemos parte de sierra, partes de presas, y creo que pues fue innumerable las veces que salimos de manera individual a buscar una persona, ¿no? Edgar hizo un llamado a la empatía con los animales, que un día te pueden salvar la vida. Los invitaría a conocer a los animales. Creo que gran parte de las personas que no hacen empatía es porque nos han permitido pasar varios días con un perrito, con un gatito, con algo que te hace que te cambie la vida, ¿no? 11 Noticias. Gilberto Molina. Vamos a cambiar completamente de tema porque la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer el programa de autonomía de las mujeres a través de cursos de capacitación y emprendimiento. En ese sentido, la secretaria de las Mujeres, Dafne Cuevas, destacó que las autonomías son un marco ideal para resaltar los derechos de las mujeres y remarcó la importancia de esas 3 autonomías. ¿Cuáles son? La física, también está la toma de decisiones y la económica. María Elena Esparza, coordinadora del programa, destacó que se busca lograr que las mujeres no solo sean independientes económicamente, sino que a través de eso descubran la posibilidad de ser autónomas. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, condenó la agresión contra 3 trabajadores de la empresa Ulera Tornel, quienes fueron heridos por un grupo de hombres cuando realizaban la guardia nocturna durante la huelga en la planta de Tultitlán, en el Estado de México. Afirmó que nada justifica la violencia contra quienes ejercen sus derechos laborales. En su cuenta de X escribió lo siguiente: nuestra solidaridad con las y los trabajadores lesionados y sus familias. La Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral también condenaron estas agresiones y confiaron en las autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a las o los responsables. Reiteraron su compromiso con el respeto a la libertad sindical, el derecho a la huelga y la solución institucional de cualquier conflicto laboral. Mire, sobre el llamado Plan B de la reforma electoral, que como sabemos ya se encuentra en el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, informó que se van a hacer algunas modificaciones a la propuesta original de la presidenta. Entre ellas, quitar el número mínimo de regidurías. Aclarar también que desde el Ejecutivo Federal no se promueve el voto y garantizar el principio de paridad de género. Ahora hay muchos ayuntamientos que no llegan a siete regidores. Entonces les obligaríamos a que en vez de disminuir, aumentara. Es poner un alto al exceso de regidores. Y el exceso sí lo calificamos que debe ser máximo 15. Eso sí se va a mantener. ¿Cuántas iniciativas hemos procesado para fortalecer la presencia de las mujeres y los derechos de las mujeres? Ahí está la paridad, pero sobre todo la parte sustantiva. Así que no, ese es un error que va a corregirse en comisiones, por supuesto. Otros senadores y senadoras de Morena destacaron la importancia de que la revocación de mandato pueda realizarse cuando lo pide la ciudadanía. La presidenta está haciendo buen trabajo, pero cuando se hace un mal trabajo, imagínate esperar 6 años de mal gobierno, no tienes por qué. O sea, cuando es un reconocimiento, una evaluación de la ciudadanía. Es una regla democrática, ¿no? Si va a haber un procedimiento de revocación o no de su mandato, o sea, es el mandato de ella. Entonces, ella tiene el derecho de defender su mandato. El Partido Acción Nacional adelantó que va a votar en contra, porque aseguran se busca promover la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena en las elecciones de 2027. Ahora Morena y este gobierno lo entiende como su máxima figura de autopromoción. Eso es lo que están haciendo con esta iniciativa. Usar como pretexto una revocación de mandato
para que una persona en particular con todo el aparato del poder pueda hacer campaña, aunque no busque ningún cargo popular. En tanto, la bancada del Partido Verde reafirmó que la mayoría de sus senadores y senadoras votarán a favor de esta propuesta. Coincidimos en los principales puntos que tiene esta iniciativa, que son los ahorros que van a poder tener los ayuntamientos y que ese recurso se quede para las presidencias municipales. También los ahorros que van a poder tener los congresos locales y que se queden los estados para que puedan también invertirlo en obra pública. La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participe en obras del sector salud. El proyecto propone modificar el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Infraestructura participe en la construcción, rehabilitación, equipamiento, entre otros procesos de obras públicas de infraestructura, incluyendo establecimientos dedicados ahora al sector salud. También ahí en la Cámara Baja se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por 447 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se avaló sin modificaciones a la minuta de decreto que recibió del Senado, que va a simplificar y agilizar trámites en el registro y protección de patentes. Entre las modificaciones destaca el fortalecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en particular en lo que refiere a los reclamos en la titularidad de patentes. Hoy protegemos el ingenio para asegurar la prosperidad del mañana. Por la soberanía, por la ciencia con conciencia y por el futuro de México, vamos a apoyar esta reforma. Estamos a favor de esto que beneficiará definitivamente a todos los inventores, como se le llama, o las invenciones, como se le llama de manera coloquial en materia de patente, pero estaremos atentos de cuando llegue el próximo presupuesto, que realmente el INPI tenga este soporte económico. ¿Qué falta para que esta reforma sea realmente transformadora? Primero, un presupuesto real, un presupuesto y más funciones con los mismos recursos. Es una trampa. Como escuchamos, esta iniciativa también contó con el respaldo de la oposición. El documento ya fue remitido a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes. A un mes de solicitar licencia indefinida para sumarse a un reality show del que fue eliminado hace 11 días, el morenista Sergio Mayer volvió a su escaño en San Lázaro. Se presentó en la Cámara de Diputados para la sesión ordinaria y subrayó que fue válido en lo legal y lo moral su ingreso al programa que calificó como experimento social. No obstante, se disculpó. Puedo decir que quizá políticamente fue incorrecto y reconozco, lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. También enfatizó que volvió a sus labores legislativas porque es su derecho. Y quiero aclarar que el hecho de mi regreso no es una concesión que me están dando de ninguna manera, sino es un derecho, y tengo el derecho a solicitar licencia y también tengo el derecho a regresar con mi grupo parlamentario. Mayer defendió su ingreso al show al decir que el dirigente de su bancada, Ricardo Monreal, le autorizó la licencia. Su partido, sin embargo, le abrió un proceso sancionador porque considera que pone en entredicho la imagen institucional. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, mire, fueron 76 votos a favor y 18 en contra. También hubo una abstención. Así, el Senado de la República avaló el nombramiento de Víctor Manuel Aguilar Pérez como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Aguilar Pérez rindió de esta manera protesta de inmediato ante el Pleno de la Cámara Alta para asumir dicho nombramiento. El ahora representante fue jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Y esta mañana en los trabajos de la Convención Bancaria y de Valores que se celebra en Cancún, Quintana Roo, se llevó a cabo la firma de convenio de mejores prácticas con el presidente de la Conducef de testigo, Óscar Rosado Jiménez, quien refirió que no hay mejor práctica como la calidad del servicio y declaró que esperan ahora que los banqueros
tengan en cuenta que las tasas de referencia tienen que bajar al menos 25 puntos base. Señaló que en los últimos 20 años el crédito bancario es el que más ha crecido y ha contribuido incluso con el 77% de avance del financiamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, la riqueza que produce el país en un año. Señaló además que la inversión social en fundaciones y responsabilidad social ha sido de 3.3 mil millones de pesos. Esta inversión está dividida en crédito ambiental, 40% en crédito social y 31% en colocación de bonos, 29% del total, que suman 794 mil millones de pesos en financiamiento sostenible. También aclara que la banca es sólida, está robusta, tiene un índice de capitalización que habla de una fortaleza financiera, además del 20%. La bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum, más tarde va para allá, en Cancún. Bueno, vamos a retomar asuntos internacionales. Mira, en Asia Occidental los ataques continúan en escalada. Israel y Estados Unidos bombardearon parte del yacimiento de gas más grande del mundo, ubicado allá, en Irán. Es considerado una columna vertebral del sistema energético nacional de la República Islámica. Más información y detalles con Federico Campbell Peña. La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que inició el 28 de febrero pasado, sigue desestabilizando los precios del petróleo y otros combustibles. Dentro de Irán, Israel bombardeó la planta de gas de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas natural en el mundo. Fue un ataque de precisión dirigido explícitamente contra esa reserva energética. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado antes de este ataque, el cual aprobó como muestra de una advertencia a Teherán contra sus acciones para bloquear el estrecho de Hormuz, publicó el diario The Wall Street Journal. En represalia, Irán bombardeó un complejo petroquímico en Qatar, un yacimiento petrolero en Emiratos Árabes Unidos, una planta de gas en Arabia Saudita y otra en Bahrein. Previamente, avisó de los ataques para que las instalaciones fueran evacuadas. Las infraestructuras de combustible, energía y gas natural del origen de la invasión serán incendiadas y reducidas a cenizas a la primera oportunidad. Este miércoles el barril de crudo alcanzó los $170. Después se redujo a 133 el barril de la canasta OPEP y $119 el tipo Mars. Respecto a las exportaciones de México, la mezcla mexicana se cotiza en $95 en el mercado mundial. El galón de gasolina en Estados Unidos se cotiza entre 3 y hasta más de $5, un incremento del 42%. Para facilitar el transporte de petróleo, garantizar el abastecimiento y aminorar los precios, Trump suspendió durante 60 días una ley de transporte marítimo y así derogó la prohibición de embarcaciones con bandera extranjera para transportar carga entre los puertos estadounidenses. La volatilidad de los precios de los combustibles en Europa avisora un panorama también incierto para el consumidor. El gobierno de Italia decretó un subsidio de 25 centavos de euro al precio de la gasolina, entre otras medidas. Un crédito fiscal para las empresas de transporte equivalente al aumento de los costos que soportan estos transportistas. Queremos evitar que la subida de los precios provoque también un aumento de los precios. En sus redes, Donald Trump reiteró que sus aliados deberían actuar y ayudar a abrir el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que está cerrado por Irán. A pesar de su insistencia, no encontró eco en su reclamo. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Vamos a cambiar completamente de tema para compartirles una historia de Gabriel Castillo. Tiene 4 años de edad, es un prodigio en el mundo de la música, particularmente dirigiendo orquestas. El gusto por la música impulsa el vuelo de sus brazos. Al frente de una orquesta encuentra su sitio natural. Es común que emprenda este ejercicio en la plaza central del municipio donde habita, San Felipe Otlaltepec, ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Puebla. Me llamo Gabriel Castillo Amador y tengo 4 años.
Quizá para sus vecinos la inquietud de Gabriel no causó sorpresa, ya que San Felipe Otlaltepec es una localidad que se caracteriza por el arraigo a la música. Ahí aloja al Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, institución con 108 años de trayectoria e incluso ostenta en un espacio público un monumento que refiere a la clave de sol. Sin embargo, este pequeño causó asombro en cuanto circuló un video en redes que transmitía su actividad acostumbrada en pleno movimiento entusiasta. Emulando la dirección magistral de orquesta, se hizo viral y ahora ha captado la atención masiva. La tambora, algo que se le pega. Esa, aquí está. Su hogar es un sitio en el que destacan distintos instrumentos y sus padres comentan que desde bebé Gabriel dio muestra de seguir el ritmo, como ahora lo hace con énfasis exacto con los sonidos que dirige. Fa, la, do, mi. Parece tener un destino definido. En el horizonte una batuta y músicos que seguirán sus indicaciones. A sus 4 años, está seguro de su vocación y ahora en tiempo de redes, mucha gente es testigo. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. A seguirle la pista, apoyarlo para que siga desarrollando su talento este chiquitín. 4 años y ve nada más, toda una vida por delante. Jueves, Álvaro Cueva y sus recomendaciones. Queridísimas amigas, queridísimos amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Por favor, tomen nota porque el menú está suculento. Vamos a iniciar este domingo 22 de marzo a las 9:30 horas, a las 9:30 de la mañana con 80 millones. Les ruego que vean esto porque es el único programa de revista para personas con discapacidad, sus familiares, amigos y aliados de todo el país, por increíble que parezca. Pero espérese, está muy bueno, es entretenido y dice cosas importantes. Ese mismo domingo, 22 de marzo a las 22 horas, yo quiero que vea Operación Mamut. Siempre polémico, siempre brillante. Es el único programa de cabaret audiovisual que tenemos en México y eso nos tiene que llenar de orgullo. El cabaret incomoda, el cabaret divierte, el cabaret es un deleite y aquí hay genialidad cabaretera. ¡Gracias! Martes 24 de marzo, 9:30 horas. Quiero, por favor, que veamos Diálogos en Confianza los martes de Familia y Cuidados, porque el tema es el tema. ¿Será acaso el suyo? Tengo resentimiento hacia mis padres. Pasa mucho, y aquí lo van a abordar con seriedad. Miércoles 25 de marzo, 18 horas. Crónicas y relatos de México. Me interesa mucho que vea esto para refrescar la mente, para acercarse a nuestro país de una manera distinta, para comprobar lo que ocurre aquí en Canal 11, que siempre está lleno de verdad, que siempre está lleno de reflexión, que siempre está lleno de calidad. Miércoles 25 de marzo, 20:30 horas, Sacro y Profano. ¿Por qué le estoy recomendando esto? Porque ahí viene la Semana Santa y el maestro Barranco habla de estos temas, híjole, con una relevancia periodística única a nivel nacional. Qué orgullo de Canal 11 este programa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? ¿Le gustó? A mí me enloquece porque siempre hay cosas buenas en Canal 11 y a las pruebas me remito. Cuídese mucho, ¿eh? Nos vemos en la siguiente. ¡Muchas gracias! Vámonos ahora con un resumen de noticias. La Fiscalía General de la República detuvo a 7 personas requeridas por cortes de Estados Unidos con apoyo internacional e Interpol. Enfrentarán procesos de extradición tras su captura. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostiene un encuentro estratégico con Keith Patel, director del FBI, donde acuerdan intensificar la coordinación para ir tras los objetivos prioritarios que amenazan la paz en ambos países. Aumentan las remesas en México de acuerdo con el gobierno federal. Esto se ha logrado gracias a las tarjetas de Financiera para el Bienestar, que se han colocado como la mejor alternativa para el envío de remesas. Ya tenemos 132,000
2.827 tarjetas al día de ayer y lo interesante es que ya están enviando sus remesas. Seguimos estando en el primer lugar, no solamente por la comisión, sino por el mejor tipo de cambio. La Secretaría de las Mujeres y la Asociación de Jefas de Empresa de la Ciudad de México se aliaron para lanzar cursos de capacitación y emprendimiento que ayuden a más mujeres a ser dueñas de su dinero y de su negocio. En Líbano, el reportero Steve Sunni de la agencia RT y su camarógrafo vivieron un momento crítico luego de que un misil impactara a unos metros de donde ellos estaban realizando una transmisión. Así llegamos al final de este espacio. Nos vemos mañana. Hasta mañana, 6:06. Gracias y buenos días.